dando paso al orden de los asuntos y en continuación y consecución con lo que les llevo diciendo por las pasadas 2 semanas, desde que se aprobó en la Asamblea Legislativa por los 2 cuerpos legislativos, lo que es el proyecto de la Cámara 420, el que congela y posteriormente elimina automáticamente el famoso y notorio impuesto al inventario que pagan los comercios y que encarece las operaciones comerciales de industrias, pequeños y medianos comercios y lo que todos pagamos en góndola por los productos que adquirimos. Porque como saben, aquí lo que es la comida y todo lo que nos ponemos y todo lo que compramos, en el 90% de las ocasiones no son cosas que se hacen en Puerto Rico, manufacturan en Puerto Rico. Hay cosas que se manufacturan en Puerto Rico, salen y vuelven y entran, es la realidad. Pero ayer en unas expresiones que le dan la razón a Eddie López, no pelee conmigo, la gobernadora dice que está difícil el que se firme el proyecto. Y se ha reunido con comerciantes en las últimas horas y se ha reunido con los 78 alcaldes también. Y la gobernadora ayer admite lo que Eddie López le lleva diciendo por más de un mes, que es una situación política inclusive complicada para la gobernadora de firmarlo. Tiene que vetarlo, gobernadora. Los presidentes de los cuerpos ya han expresado manifiestamente su renuencia a que el proyecto regrese a la consideración de Cámara y Senado. Y si se veta y se presenta bajo otra propuesta nuevamente, yo me sospecho que tampoco le van a dar paso en este cuatrenio a todo lo que tenga que ver con el famoso impuesto al inventario, que en efecto a quien más impacta negativamente es a los alcaldes en sus finanzas y los préstamos que también ya tienen en las costillas y que están pagando, o los que puedan hacer para que la banca les preste dinero y puedan seguir haciendo obra de esta administración, gobernadora. Y eso los coloca en una posición muy complicada a los alcaldes mínimamente y les van a pasar factura en caso de que ese proyecto se firme a 300 días de administración, un cuatrenio que está comenzando, que están pasando cosas en el desarrollo económico que les impacta también a veces a los alcaldes negativamente. Por como decía ayer aquí el amigo alcalde interino de Dorado, Aníbal José Torres, por razón de que se le dan exenciones a tutiplén de impuestos municipales, inclusive sin contar ni hablarlo con ellos primero. Pero la gobernadora ayer insistió en que la solución es que el proyecto regrese a los cuerpos legislativos. Insiste de que ambos, Johnny Méndez y Tomás Rivera Schatz, han dicho que no, que para allá no, que ya ellos cumplieron con su responsabilidad y que el añadirle el asunto de la eliminación pues es complicado. Esto contrasta con esa expresión del 8 de octubre de la gobernadora, que dijo que agradecía el proyecto que incluía la eliminación del impuesto al inventario. Y ya en ese momento que ella hace la expresión, y les he traído aquí, tengo el screenshot guardado en mis favorites de mi teléfono, donde dice que ella agradece el proyecto con la eliminación del impuesto al inventario. Y desde entonces yo les llevo diciendo que iba a tener que retractarse de esas expresiones y aquí está. Ella dice que con eso no. Y mandó a hacer un análisis de impacto con su componente fiscal, entiéndase el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad para la Administración Fiscal, la FAF, y entiende que no. Y dice la gobernadora textualmente: en el pasado hice expresiones similares, pero aquí tienes 78 alcaldes populares y PNP que se han puesto de acuerdo para pedir una devolución. Y tienes a líderes del sector privado que entienden que esto tiene que revisarse. Tenemos una limitación de tiempo porque lo tengo que atender antes del jueves. Le dije que quedaban horas. Así que eso literalmente le quita oportunidades a ver una medida como esta ser aprobada. No me cierro a una alternativa que no necesariamente sea 5 años, pero 3
es imposible identificarla. Tenemos ahora una reforma contributiva, se los dije, que va a radicarse en los próximos días y puede tener un impacto de más de $500 millones. Y a la misma vez tengo que dejar al gobierno preparado por si el Tribunal Federal decide algo con el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso sería un cantazo monumental al bolsillo del consumidor. Así que además de todo esto, añadirle 314 millones en menos de 3 años es imposible de lograr, sostuvo Jennifer González Colón. Aquí no hay ingredientes nuevos, que no sea quizás el más reciente, que voy a hablar ya mismo de eso, de que hay que conseguir los fondos del PAN, que no se los van a devolver una vez abra el gobierno federal y se repartan las partidas que tienen que ver con el programa de asistencia nutricional en todas sus vertientes. Y eso no es para Puerto Rico nada más. No tiene que ver con que somos la isla basura, con que nos odian a los puertorriqueños, no tiene que ver con nada de eso, porque los estados están pasando exactamente lo mismo. Y aquí se ubicó dinero para la próxima semana, pero después de la próxima semana no se sabe qué va a pasar. Pero no me quiero desviar del tema, que aquí tiene que ver con el asunto del impuesto al inventario. Y ante la insistencia de los alcaldes, que ya ella sabía y conocía de esa insistencia en el momento de las expresiones de aquel 8 de octubre del año 2025. Hoy estamos, ¿a qué? A 29. Y entonces, hace 3 semanas, parece, hace 21 días, que era una cosa distinta. Pero toda esta información, inclusive que dice la gobernadora ayer, ya la conocía en ese entonces, cuando agradeció cómo los presidentes legislativos le habían aprobado ese proyecto. TikTok, gobernadora, se le acaba el tiempo para tomar la decisión que pudiera enfrentar a unos contra otros, o se echa a los comerciantes en contra, o se echa a sus alcaldes. Y les he dicho que ya esto pasó antes en otra administración, la de Alejandro García Padilla con Carmen Yulín Cruz, donde le viró los legisladores de distrito y algunos otros, y entonces se le hizo muy complicado al gobernante para presentar todos sus demás proyectos que tenían impacto fiscal en represalia por lo que no se le quiso dar en ese momento a Carmen Yulín Cruz. Esa es la realidad, la historia está ahí. Pasó en el segundo año de mandato de Alejandro Javier García Padilla. Aquí está pasando a 300 días esta situación que está en el escritorio de la gobernadora Jennifer González Colón. ¿Cómo se puede resolver? Pues mire, yo no lo sé. Digo, yo sí lo sé. Y el elemento transicional se lo vuelvo y se lo recalco para que otros también ahora estén hablando de eso. Y se le ha llevado a la Junta del CRIM. Se le ha llevado a diferentes presidentes de los cuerpos legislativos en esta y en pasadas administraciones. Transicionen a un impuesto sobre la venta. Es duro porque lo vamos a ver, como vemos el IVU en nuestros recibos. Pero es que lo estamos pagando ahora de otra manera anyways. No va a bajar el precio que usted paga por lo que compra en góndola. Sepan eso. Pero los alcaldes necesitan ese dinero para darle los servicios que ustedes van a buscar al municipio. No podemos ser hipócritas también en cuanto a eso. Y ahí está la situación del agua, que la primera línea de defensa fueron los alcaldes. Reciente, en los últimos días. Transicionan a ese impuesto, van a ver exactamente qué se paga, se puede cobrar más eficiente y no penalizan al comerciante y al consumidor por algo que todavía no ha comprado y que a todas luces es un arbitrio y que es una doble tributación, lo cual constitucionalmente está prohibido. Pero como nadie lo ha impugnado, ahí se ha quedado. El DACO, ayer, tras apuntarse una en el Tribunal Federal, porque hay que decirlo, y aquí estuvo ayer el licenciado Elías Sánchez y Fonte hablándonos acerca de ese caso y la resolución que presenta la juez Taylor Swain, que es la juez de la situación de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero como fueron para allá a decir que esto iba a afectar a los consumidores y al contribuyente y a lo que pudiera cobrar esos acreedores de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la juez no le compró el planteamiento y le dijo que los poderes del DACO están intactos para llevar este tipo de situación regulatoria de acuerdo a las leyes estatales. Pero dijo más, y me parece que se excedió aquí, porque esa es la única línea que yo he tenido
mis reservas en cuanto a quién va a pagar por esos enseres dañados. Pero ayer nos enteramos de más. Y es que hay unas demandas del sector industrial, unas reclamaciones judiciales, tipo, parece ser una demanda de clase, no por las neveras, los aires acondicionados o la lavadora y secadora que a usted se le daña en su hogar, sino por equipos industriales que cuestan mucho dinero. Y se habla de hasta $200 millones en este tipo de reclamación. Nosotros seguimos siendo los dueños del activo. Nosotros contratamos a un gerente. Y de ordinario en el derecho, lo que haga un gerente es responsabilidad a su vez de quien lo contrata. Eso es derecho básico. Inclusive, la Secretaría del DACO menciona los articulados del Código Civil de Puerto Rico en cuanto a la responsabilidad por negligencia. Y les he dicho y les hago el mismo ejemplo todos los días de que somos los dueños del restaurante o la cafetería, contratamos un gerente que a la vez se obligó en el contrato que llegamos con él a remodelar el restaurante, a servir los almuerzos y también a cobrar los mismos. Y esta parte es importante porque pudieran levantarse unos alegados incumplimientos en lo que ese operador se obligó. Pero nosotros decidimos en ese contrato con el gerente que le íbamos a dar los chavos para hacer la compra, además de pagarle su fee, su salario. Son dos partidas distintas. Y además, si se dañaba algo o para los efectos de la remodelación, le íbamos a pagar unas cantidades extraordinarias que sí se han estado pagando. Pero es que contratamos dos gerentes. Porque también está Genera, que lo contratamos en un acuerdo de operación para la generación en las plantas, que también se ha traído alegados incumplimientos. Pero sorpresivamente, Genera, por alguna razón, no se trae a la discusión de que hay que cancelarlo y hay que sacarlo, a pesar de que todavía están incumpliendo parcialmente con la orden del Tribunal Federal en cuanto a los remolcadores para entrar las barcazas con gas líquido. Pero no voy por ahí. El asunto es con Luma y hay que matar a Luma en la raya. A pesar de que todavía ayer en una vista pública en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Gobierno, todavía no se presenta la bendita información que llevo pidiendo. Mire, no haga más gráficas bonitas. No haga más pie charts a colores. Enseñen las transacciones de banco o de electrónicas o de cualquier tipo donde se le deposita el dinero a los operadores privados, a los dos, porque Genera no ha levantado que a ellos no les pagan. Pues parece que sí le están pagando, que le están dando el dinero de la operación. Ah, que esas cantidades las cobra el cajero. Sí, pero las deposita en la Autoridad de Energía Eléctrica, en las cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahí la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que queda de ella, como mantenedor y controlador de los activos, porque sigue siendo del pueblo de Puerto Rico, de nosotros, las deposita de acuerdo a lo que se obligó en ese contrato, en esos contratos de operación, tanto el de Luma como en el de Genera. Así es que funciona, sencillo. No hay que ir a Harvard para entender esto. Hay otras cosas que sí, pero ese es el contrato, eso es lo que incluye ahí. El problema es, y volviendo al asunto de la negligencia que se reclama aquí por los enseres dañados, las negligencias pueden venir en ciertas vertientes, como se les explicaba ayer al licenciado Sánchez y Fonte. No es lo mismo que tú mapeaste, el piso está mojado y alguien se cayó, a que, por ejemplo, ese gerente que contratamos le metió el pie a alguien para que se cayera. ¿Verdad que son dos cosas distintas? Hay una que es acciones voluntarias y hay otras que tienen que ver con cómo estaban las circunstancias. Pues miren, un sistema colapsado evidentemente se entendía porque ya pasaba que iba a haber interrupciones de servicio y en lo que todo eso se remodelaba iban a haber algunos dolores de cabeza, algunos dolores de crecimiento, como les dicen. Y sí, hay chavos para tirar de más, pero hay que hacerlo por tipo reembolso, o sea que hay que adelantar el dinero para después reembolsarlo con FEMA. Y esa es una de las alegaciones que se hace que ha sido deficiente Luma. No lo han podido probar porque de momento se dijo que lo iba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Gobierno, pero bueno, eso parece que quedó en nada. No obstante, y volviendo, cualquier negligencia que sea por las circunstancias de ese restaurante que ocurran daños,
al final del día a quien se le van a reclamar es al dueño del activo, no al gerente, porque el gerente es un operador, es alguien que contratamos, es un empleado nuestro. Y los articulados del Código Civil que trae muy bien la secretaria del DACO tienen que ver con quién paga por la negligencia. Si es por actos voluntarios de acción u omisión, porque si tú viste que la cosa estaba, si viste el hueco ahí y no hiciste nada para remediarlo, si viste que el piso estaba mojado y no buscaste cómo secarlo, pusiste un letrero, eso es una acción, eso es acción u omisión. No hiciste nada o hiciste. La otra es cosas fortuitas que ocurren por la naturaleza de la circunstancia. En esa, que es lo que yo me sospecho que decretaría un tribunal, a la luz de todas las circunstancias en un sistema colapsado por dos huracanes y todo lo demás, nos las van a escribir a nosotros y nosotros terminaríamos pagando eso en nuestra factura. Y quizá esas 1,828 reclamaciones que sacó un estimado ayer el licenciado Sánchez Sifonte a $1,000, pues serían 1.8 millones de dólares. A lo mejor no es tanto. Pero ¿y las del sector industrial? Que parecen totalizar 200 millones de dólares. Y la juez Taylor Swain dijo, aquí lo que pasa es que no hay una cantidad significativa de dinero o no hay una cantidad específica en el reclamo del DACO. El DACO está tratando de establecer la negligencia a base de lo que ese operador, ese gerente, se obligó a hacer o no hacer. Y ahí pudiera haber razón. Pero cuando vamos a reclamar cuantía, ¿quién puede pensar de que el gerente va a sacar de su dinero para pagar una reclamación? Si lo hizo voluntariamente, el dueño del activo, o sea, nosotros, le pudiéramos reclamar a él en otra acción distinta. Por lo que no hizo, o lo que hizo o lo que no hizo. Pero eso hay que probarlo en un tribunal y va a tardar años. Pero ayer, ciertamente, en esa vista pública de la Cámara, no se trajo evidencia fehaciente de los desembolsos o de los pagos que se le ha hecho a los operadores privados. Y se fueron por la tangente de ver cuánto cuesta la operación de Luma. Que no es nuevo, porque desde el año 2020 al 2021 que estuvieron a prueba, los gastos fueron más. Cuando hubo que relocalizar todos esos ejecutivos. Y esos fueron los packages que se le brindaron. Y el gobierno sabía, el gobierno no puede decir, nos enteramos ahora que Luma tiene 22 gerentes que cobran cientos de miles de dólares cada uno. Eso está ahí, está escrito en la pared. Ahora brincamos. Porque es que esta administración llegó ahora. ¿Está bien? Pero ese es el costo de hacerlo. Y el presidente de Luma ayer dijo más. Aquí no hay voluntad de resolver nada ni de trabajar en equipo. Nosotros no nos hemos parado de la mesa, dijo Juan Saca. Ellos son los que están como quiera. No hay otra alternativa que no sea acabar con nosotros. No con Genera, que también tiene la misma cantidad de incumplimiento y que ha sido deficiente en la generación, al punto de que cuando no hay generación suficiente y hay apagones, se le atribuye a Luma también. Porque no compraron suficiente combustible. ¿Y quién te tiene que decir qué combustible se compra? Si se le compra la misma matriz de Genera. Pero no hay que matar a Genera, hay que matar a Luma. Dicho esto, pues hubo una petición de la delegación del Partido Popular y de la delegación del Partido Independentista ayer en esa vista de la Cámara para que se traiga la evidencia fehaciente de las transacciones bancarias, de cuánto se ha depositado o no se ha depositado, y de las finanzas de Luma también, de cómo maneja su operación interna. Pero esto no se queda ahí porque vuelve también Luma a decir cualquier cosa que exista y que dé al traste con esa exención o ese relevo de responsabilidad parcial o completo que pretende hacer el Departamento de Asuntos al Consumidor, va a impactar la factura a futuro, así también como las reclamaciones que hay del sector industrial que pudieran totalizarse en cerca de 200 millones de dólares. No lo va a pagar Luma porque es atribuible a las interrupciones de servicio y cuando el servicio llega, que le da el sopetazo a los enseres. Todos los hemos vivido. Y entonces decir que eso es exclusivamente por acciones u omisiones de Luma, me parece que es un poco olímpico y que pudiera al final del día
terminar procediéndonos en contra. Pero, como no hay respuesta todavía, a pesar de estar allí la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, los oficiales de Luma y el ingeniero Josué Colonzar de la Energía y director de las alianzas público-privadas, tenemos un nuevo ingrediente para que se entere. La gobernadora dice ayer en expresiones de ella, no mandó a nadie, no mandó a Josué, no mandó a Mari Carmen Zapata, no mandó a nadie, que ya han ubicado hasta 3 compañías estadounidenses para reemplazar a Luma. ¿Qué pasó con los procesos competitivos? ¿Se llevaron a cabo ya? Yo no estoy imputando nada, ni adjudicando nada, pero esa gente tendrían que ir a competencia. Y hay que hacer unos parámetros con las cosas que nos han mordido hasta ahora para ver quién es el mejor que pueda ocupar esa posición más complicada que la del 2020 con todo lo que ha pasado y con todo lo que ha vivido Luma. Y esa gente van a hacer lo que se llama la diligencia debida. Y van a ver los actos de manos sucias que ha tenido esta administración para con ese operador que no las ha tenido con el otro que ha sido deficiente también, alegadamente. Y o van a encarecer el costo de lo que cobran o van a asegurarse de que todos esos relevos estén dados, ya sea por legislación, por las sentencias o resoluciones del negociado de energía. Y a Dios que reparta suerte. Y nos va a costar. Y la factura va a seguir subiendo. ¿Cómo se hace ese proceso competitivo? A lo mejor se lo dan a New Fortress también para que lo hagan, como hicieron el de las plantas de generación. Ahí se las dejo de asignación porque todavía le faltan capítulos a esta serie de Netflix. Y veremos a ver, una vez provean finalmente, Josué, las transacciones bancarias. No pierdas el tiempo siguiendo haciendo más gráficas bonitas a colores. Enséñame las transacciones bancarias del dinero que se le ha depositado y me lo pones al lado de lo que dice el contrato de operación que le debes dar a los 2 operadores. A ver si a los 2 se les está dando. Y si hay alegaciones de que Luma no factura tampoco lo suficiente, pues eso también habría que evidenciarlo. Porque si alguien no paga, hay que cortarle la luz. Cuando regresemos ya está con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista y vamos a hablar de estas situaciones políticas que tiene la gobernadora con el impuesto al inventario, con la energía, con los fondos del PAN, que hay que hablar de eso también, a ver qué va a pasar. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los miércoles, aquí con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez y Hernández. Buenos días, Raúl. Buenos días, Eddie. Un saludo a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Y un saludito al mejor equipo de voluntarias que está allí en el PNP, a Olguita, a Lichi y a Gina. Y don José, por supuesto, que nos ayuda muchísimo. ¿Están escuchándonos? Sí, nos están escuchando. Muy bien. Y el teniente Sonera también nos está escuchando. Muy bien, muy bien. Saludos para todos ellos y nuestro abrazo. Mira, esta situación con el impuesto de inventario, el proyecto 420, como salió de los cuerpos legislativos, la gobernadora hizo expresiones ayer de que es una situación difícil. Los alcaldes tanto del PNP como del Partido Popular les requieren que no lo firme a la gobernadora, que lo vete. Los presidentes han dicho que no quieren que lo envíen de vuelta. ¿Cuál pudiera ser aquí la salida salomónica que la gobernadora enfrenta a horas de que se venza el término de los 10 días desde que salió de la Asamblea Legislativa? 2 detalles técnicos en lo que menciona. Ajá. Número 1, la Federación de Alcaldes, según leí, ¿verdad? Y he visto, no pide que no lo firme, lo que pide es que lo devuelva, ¿verdad? Por otro lado, en la Asamblea Legislativa... ¿Que lo devuelvan para qué? Desconozco el detalle de la solicitud, ¿verdad? Para que lo devuelvan. Pero lo que solicita es que lo devuelvan. En la Asamblea Legislativa, por otro lado, lo que han expresado ambos presidentes legislativos es que no van a solicitar la devolución, porque como tú sabes, es la propia Asamblea Legislativa, en este caso la Cámara, porque es un PDLC, quien solicita la devolución de la medida. La gobernadora ha sido clara en sus expresiones. Era algo que es un asunto que está en la plataforma del PNP, pero la diferencia principal que ha identificado la gobernadora es que la plataforma habla de suspensión o congelación por 5 años y eventualmente la eliminación, y en este proyecto
pues se refiere a 3 años. El presidente del Senado ha expresado su fundamento para ello y definitivamente, como te mencioné la semana pasada, la gobernadora tiene que considerar cómo esa congelación, bajarla de 5 a 3 años, altera lo que es la plataforma de gobierno, altera las consecuencias de esta congelación del impuesto y altera las posibilidades de conseguir un sustituto, ¿verdad? Porque lo que todos queremos es sustituir este impuesto del inventario y que una vez pase el término de la congelación, pues que no volvamos a él, porque esa es la consecuencia práctica o lo que establece la medida, ¿verdad? Que si al cabo del 2027, en los 3 años, no se consigue un sustituto, en el 2028, perdón, volvería en efecto o entraría en vigor de vuelta el impuesto del inventario. No me cierro ninguna alternativa, que no necesariamente sea 5 años, pero 3 es imposible identificarla. Tenemos ahora una reforma contributiva que va a radicarse en los próximos días y puede tener un impacto de más de $500 millones. Y a la misma vez, tengo que dejar el gobierno preparado por si el Tribunal Federal decide algo con el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto sería un cantazo monumental al bolsillo del consumidor. Así que además de todo eso, añadirle 314 millones en menos de 3 años es imposible de lograr. Son muchas cosas las que tiene que considerar la gobernadora. No es exclusivamente el impuesto al inventario, ya tiene que ver, ¿verdad?, el macro, el funcionamiento del gobierno. Por eso te digo, ella tiene que evaluar cómo ese cambio de 5 a 3 años tiene la capacidad o la posibilidad de impactar Explícame esas expresiones en contraste con estas del 8 de octubre, hace 3 semanas atrás. Bueno, en ese momento definitivamente está habiendo un proyecto que es consistente con la plataforma del PNP, pero cuando conoce los detalles o verifica los detalles, y ¿qué pasa, Eddie? Cuando se aprueba un proyecto en la Cámara y el Senado y llega a Fortaleza, pues el gobernador con su equipo de asesores legislativos se encarga de pedirle a las agencias relacionadas con el tema memoriales o ponencias y opiniones sobre lo que está sucediendo, y ahí va descubriendo el detalle de las consecuencias del proyecto que se encuentra ante ella. Viendo todos esos factores, la gobernadora o cualquier gobernador decide si firma o veta un proyecto. ¿Qué factores ella no conocía el día 8 de octubre que conoce hoy? Bueno, probablemente el cambio de 5 a 3 años y otros elementos relacionados o un detalle, ¿verdad?, que debe conocer el director de AFAF y otras agencias fiscales que están bregando con esos pleitos y esas otras. Ella sabía que eran 314 millones. Ella sabía que lo eliminaba. Correcto. Ella sabía que lo habían bajado de 5 a 3 años porque esa discusión estuvo al final. Que aquí... No, te pregunto. Es que yo trato, Eddie, de venir aquí con una actitud distinta a discutir los temas, pero entonces tú quieres que yo conteste lo que tú quieres que yo conteste. No, pero es que... Pues te puedes mirar al espejo y hacerte una entrevista, pero igual te lo voy a contestar. Te lo voy a contestar. Y la pregunta original fue, para recopilar, es ¿qué sabía la gobernadora hoy que no sabía hace 3 semanas cuando hizo esta expresión? Y voy a leerlo. Gobernadora agradece aprobación del proyecto que elimina el impuesto al inventario en Puerto Rico. Jennifer González Colón destacó que la medida aliviaría los costos para los consumidores. Claro, Eddie, en un momento dado ella conoce que se aprueba, y voy a especular porque esa pregunta hay que hacérsela a ella. Definitivamente yo no estoy en su mente. Pero en un momento dado le dicen, gobernador, se aprobó este proyecto que suspende o pone en... congela el impuesto de inventario, que es la palabra correcta. Bueno, pues eso está en la plataforma. Pero el ver los detalles, es que es a 3 años en lugar de a 5. En este momento tenemos o coincide con el asunto de la quiebra en el Tribunal Federal. Y son otros detalles que llegan, ¿verdad?, al conocimiento del gobernador y que debe tener en consideración antes de firmar o de vetar el proyecto. Y ella lo está haciendo lo correcto. Y aquí no hay quien me diga que la gobernadora no está haciendo lo correcto al pedirle la opinión a las distintas agencias fiscales que tienen que ver con este asunto y al considerar los pleitos y las posibles otras consecuencias que pueda tener. Quizás esta pregunta sea complicada para ti porque has trabajado con alcaldes, o no sé si todavía lo estás haciendo, pero también tienes un rol político dentro del Partido Nuevo Progresista, y es cuando la gobernadora hace la aseveración de que hay alcaldes que se han acercado para pedir fondos para necesidades apremiantes y luego se viran y se aumentan el sueldo, se van de viaje o celebran festivales. ¿Coincides con ella? Pero Eddie, si no hay dinero para asuntos básicos, no debe haber dinero para gastos opcionales o de lujo, ¿verdad? Hay alcaldes que hacen eso. Yo he asesorado, si la gobernadora lo dice es porque debe existir, ninguno de los alcaldes que yo he asesorado ha incurrido en este tipo de actitud. De práctica.
de ningún tipo, este tipo de práctica, claro que no. Porque una cosa es como pedirle dinero prestado al vecino para comer, pero te vas de viaje para Disney. ¿Verdad? Exactamente. O deberle dinero Pero a tu amigo, pero irte de viaje para Madrid. los festivales de los municipios son necesarios. Bueno, hay festivales de estos que sin lugar a dudas incentivan la economía de los comerciantes locales, los mueven, etcétera. Pero cuando no hay recursos para que sea el municipio quien los auspicie, se deben identificar otros medios, otros métodos para auspiciarlos. Yo he asesorado a alcaldes que hacen revistas y venden anuncios, que hacen distintos tipos de cosas, que los mismos comerciantes los organizan y los unen para que sean quienes auspicien y paguen. Y el municipio, el desembolso que hacen es poco o ninguno. Se llama retorno de inversión, ¿verdad que sí? Que hacen es, claro, lo que te quiero decir, Eddie, es que tienen que ser creativos en este aspecto, ¿verdad? No puede ser necesariamente el municipio que incurre con todos los gastos. Y si hay algún primer mandatario que incurre en este tipo de acción, pues debe reevaluarse y repensar cómo lo van a hacer. No generalizó de que todos los alcaldes. Yo entiendo que la gobernadora conoce algún ejemplo específico y pues naturalmente no lo señaló para evitar todo el asunto político, todo lo que podría venir con esto. Pero si ella lo está diciendo es porque conoce algún ejemplo específico donde ocurrió. Hay una vertiente del sector comercial de que lo firme. Pero esta misma gente ha dicho de que eso no va a aliviar el costo en góndola tampoco. Entonces, ¿cómo entendemos para quién es bueno esto? Si se llega a firmar y convertirse en ley. Yo entiendo que en la medida en que le reduzcamos a nuestros comerciantes. Tú y yo trabajamos en esa postura hace 2 cuatrienios atrás. Claro, yo creo que la medida en que le reduzcamos a nuestros comerciantes. Y lo que nosotros trabajamos en la propuesta era muy distinta a lo que se aprobó. Claro, Dale. Porque son momentos históricos distintos, circunstancias distintas completamente, ¿verdad? Puerto Rico que estamos hoy no es el Puerto Rico del 2017. Económicamente, o del 2018 culturalmente, que veníamos, ¿verdad? Más los fondos que se recibieron por pandemia. Completamente, cuando pasó el huracán, todos los fondos de recuperación, los fondos de la pandemia, cambiaron nuestras circunstancias económicas definitivamente. Claro. Y retrasaron también la crisis que se estaba viviendo en los municipios ya en el 2017. Por tanto, esa congelación o ese aproximado que se intenta hacer mediante esta fórmula hubiese sido injusto para los comerciantes porque ibas a tomar unos años de recuperación que no eran la realidad que se va a vivir de a futuro. Sí, pero no. Porque hay una disposición en el proyecto donde el comerciante voluntariamente se acogía a la congelación decidía. Eso no lo tenía la propuesta que tú y yo trabajamos. O decidía si utilizar su volumen real. Claro. Su inventario real, ¿verdad? Por tanto, esta medida, aun si se aprobara, iba a tener el efecto de voluntariedad y probablemente mucha gente se iba a acoger a lo que realmente tenían los industriales. Bueno, pero los negocios que hacían cálculos y entendían que iban a tener que pagar más, pues se acogían a la congelación. Vamos a hablar cuando regresemos de la pausa, pausa, Raúl, del asunto del PAN, que está complicado no solamente para Puerto Rico, sino para muchas otras jurisdicciones. Con esto del cierre gubernamental, la gente no está cobrando, pero adicional a eso, aquí la gente en un mes se mata por comida. Quizás no se indigna con otras cosas, pero para propósitos de los fondos de asistencia nutricional, que hay mucha gente que la necesita. Se habla de 1.2 millones de personas, 700 y pico de mil de familias, dijo ayer Gabriela Bofelli. Está complicado. Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Continuamos dialogando con el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez y Hernández. Y Raúl, esta situación del cierre gubernamental trae una crisis, ¿verdad? En términos, no solamente en Puerto Rico, en otras jurisdicciones también. Y hay jurisdicciones que han podido aguantar el cantazo un poquito. Aquí se ubicaron fondos rápido, muy rápido, hay que decirlo, para propósitos de esta semana. Pero si esto se extiende más, crearía una situación. Y ayer vino un cagacatre ahí que yo no sé quién es, que se llama Nelson Albino, que es el director de Rural del Departamento de Agricultura Federal. ¿Tú sabes quién es? ¿Quién es? No sé quién es. A decir, no, aquí no hay break de que eso de que ese dinero se vaya a reponer. En otras instancias, cuando esto ha ocurrido, cuando empieza de nuevo a correr el presupuesto, como el presupuesto contemplaba todas estas semanas, ese dinero se repone. Eso ha pasado en el pasado. Pero ayer este tipo se fue a X, a lo que era Twitter antes, a decir, no, aquí no hay break, la secretaria de Agricultura ha sido clara y no, fondos que adelanten, fondos que no. Y esto pone en otra posición entonces a cualquier gobierno, pero particularmente en Puerto Rico,
porque la Junta de Supervisión Fiscal puede que tenga que decir algo de eso en caso de que destinen más dinero de las reservas que hay de Puerto Rico para estos propósitos, y más la gobernadora habiendo identificado que pudiera acercarse el asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que va a costar. Entonces, con todos estos movimientos que te está haciendo para que la gente coma, mano, no es para regalarle cosas. Así es. Y te decía, aquí la gente se mata por comida porque ¿para dónde vas a correr? Aquí no sembramos nada, aquí no exportamos nada. Y ponen una posición política complicada a la administración también en caso de que le haga frente a el Partido Republicano, a la presidencia de Donald Trump. Ya estamos viendo algunos legisladores que están viendo la escritura en la pared y ya se le viraron para la situación de los aranceles en una votación, los aranceles de Brasil particularmente, a Donald Trump, y ya hay 4 republicanos que dijeron no, en el Senado, que son menos, mucho más complicado. Hay que ver qué va a pasar en la Cámara con el liderato de Mike Johnson, pero ya estamos viendo unas resistencias a este tipo de política y al cierre de gobierno al final del día que está marcando a muchos estados, y a Puerto Rico no es la excepción. Háblame de eso. Mira, Eddie, sobre el reembolso, ¿verdad? Yo creo que es una expresión por encima de su paying grade, ¿verdad? Y aquí la gobernadora y nuestra directora de PRAFA, Gabriela Boffelli, harán su trabajo con el gobierno federal y se encargarán de negociar ese reembolso o de procurarlo. De lo contrario, pues tenemos a Francisco Domenech en AFAF, que se encargará igual de hacer su trabajo con la Junta de Supervisión Fiscal, se harán los planteamientos y se buscarán los recursos donde se tengan que buscar. Lo cierto es que hay que reconocer que por el liderato de nuestra gobernadora, estas personas no se van a quedar sin el beneficio que tienen y que necesitan durante esta primera semana de noviembre. Si se extiende más allá de esto el cierre del gobierno federal, pues yo te aseguro que ella va a hacer las gestiones para obtener una solución a esta situación. Mira, las expresiones de Nelson Albino, para ponerlas en contexto y que no digan que lo cité mal, el gobierno federal no reembolsará a los estados el dinero que gasten en eso, ya que el gobierno federal no está obligado a hacerlo, pero lo han hecho en pasado. Continúo la cita. Los gobiernos estatales deben ser cuidadosos y no dejarse tentar por el populismo. Esto no es populismo. ¡Claro Eso que no! es una falta de sensibilidad absoluta y total. Esta es la gobernadora de Puerto Rico cumpliendo su responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico, ejerciendo su liderato, Eddie, porque si ella no hubiese tenido los pantalones para hacer esto, ¿verdad? Y decir, yo voy a cumplir con estas personas de esta manera, pues sabrá Dios dónde estaríamos esta primera semana de noviembre y qué va a pasar con estas personas, dónde van a comer, de dónde van a obtener los recursos para cumplir sus necesidades básicas. Es el único alimento que reciben. Muchas personas de edad avanzada, muchas familias con personas enfermas, con incapacitados que dependen exclusivamente de esto para poder ir al supermercado, hacer su compra para desayunar, almorzar, cenar, ¿verdad? Y tener alguna calidad de vida. Esta semana que ronda, si lo sacas diariamente en un mes, es de $6 a $8. Y con eso la gente... Chicos, con dificultad logran comer, imagínate si no le extendieran esta ayuda. Y tenemos que estar conscientes de que es el liderato de nuestra gobernadora y que estamos seguros de que ella va a tomar las acciones pertinentes con el gobierno federal y con la Junta de Supervisión Fiscal en su momento, si fuera necesario. Pero yo pienso que esto es el equivalente a una declaración de desastre o de alguna manera. Yo no veo que la Junta de Supervisión Fiscal pudiera oponerse a que se utilice dinero, así no vaya a ser reembolsado para estos propósitos. Para comida. Para comida. Para el pan. Ajá. Sí, para comida. Hay que ponerlo en los términos sencillos, para que la gente coma. Uh-huh. ¿Verdad? Hay que verlo de esa manera. El que no pueda verlo es un insensible. Y simplemente no está en la posición en que se encuentra hoy la gobernadora, que es muy difícil y compleja, ¿verdad? Y ella ha tomado las decisiones correctas, a mi juicio. Un poco llevando ¿verdad? Y el asunto del cierre, ya vamos por el día 28, hoy es 29, a esos efectos también tenemos, históricamente esto ha pasado, hubo uno de 16 días, uno de 21 días, no sé cuál fue de Obama y de Clinton en presidencias demócratas. En este caso vamos por el día 28, el más extenso fue en Trump 1.0, que fueron 35 días, pero la realidad es que la naturaleza presupuestaria contemplaba todos los días que han pasado. Claro. Por tanto, ¿qué ocurriría con ese dinero si no se reembolsa? Igual que los empleados federales que están trabajando sin cobrar. Claro. Pero que al momento en que se resuelve el cierre del gobierno federal, pues cobrarán sus salarios o los que han dejado de percibir. Pero mira, con relación a la extensión de este cierre de gobierno,
A mí me parece que estamos llegando al punto donde ya no aguanta mucho más agua. En un momento dado, pues se da el cierre, se afectan los empleados federales, que son un grupo más pequeño, pero que se afectan igual y que tenemos que tenerlos en consideración. Pero ya llega el momento donde se están afectando servicios directos a la ciudadanía, ¿verdad? Son millones y millones de ciudadanos americanos, de residentes de los Estados Unidos, que no están recibiendo las ayudas. Ya entonces los estados empiezan a recibir el calor, empiezan a recibir fuego, y estos estados a su vez empiezan a comunicarse con... Senador. Correcto. Que esto es lo que pretenden provocar los presidentes cuando logran estos cierres, ¿verdad? Y es presionar políticamente. Mira, así que yo no veo la forma que se extienda mucho más. Los minutos que nos quedan, la secretaria del DACO está luciendo como una rockstar. Le metió mano a los parkings, le metió mano a las residencias de las universidades privadas, que es más complicado todavía. Le ha metido mano a las aerolíneas, a las tiendas, a los concesionarios de vehículos de motor. Ayer se apunta a otra adicional, además de la que se apuntó el lunes en la sala de la juez Taylor Swain, ella misma llevando el caso. Ahora habla acerca de un promoter fee, que es algo que se cobra, un fee que se cobra cuando uno compra un boleto de concierto o de cualquier actividad de entretenimiento. Ella dice, eso no es atribuible a nada, no hay nada que ese promotor o ese artista haga que valide esas cantidades, y esto se va a acabar tan cercano como el 1 de diciembre o ya ha entrado enero del 2026. Y esas cualidades que ha demostrado la Secretaría de DACO, esas iniciativas, fueron las que identificó Jennifer González y la razón por la cual lo unió a su equipo de trabajo, ¿verdad? Y ella, yo le he escuchado decirlo, que esto es gracias al liderato de la gobernadora que le ha dado esta libertad o esta capacidad de tomar iniciativas que van en protección de todos los consumidores puertorriqueños. A mí me alegra muchísimo, y esto sin lugar a dudas son logros de la administración de Jennifer González, a nombre de quien la Secretaría de DACO está actuando. Le han dicho que no se puede, que no, ¿verdad? Y el logro más grande que fue en estos días y que no mencionaste es el asunto, ¿verdad? De Luma y de eso fue lo que dije, y del reclamo, pues no te escucho, perdóname, el reclamo de Luma de que era inmune, que tenía una inmunidad, y ella hizo un planteamiento con relación a que esto debía ser legislado, y luego le cuestionaron su jurisdicción, su legitimación activa, y hay un reconocimiento de que DACO tiene esta capacidad, y por ahí ahorita viene el próximo indicado que estuvo allí en DACO y supo de cerca y lo vio cómo es la capacidad de jurisdicción que tiene DACO para actuar en representación del Mientras tanto, la Oficina Inexistente de Protección al Consumidor sacó allí un comunicadito y qué sé yo, que la jurisdicción era de ella, y no se ha vuelto a saber que eso existe. Bueno, pues de alguna manera la determinación de Swain le reconoce a DACO la capacidad de la autoridad para intervenir en cualquier asunto que afecte al consumidor como este. Y ya veremos qué determina nuestro Tribunal Supremo, pero algo me dice que no va a estar muy lejos de eso. Yo tengo ciertas reservas en la aplicación del Código Civil, pero nos traiciona el tiempo, no podemos entrar en ella. Las he discutido contigo anteriormente en términos de las negligencias. Te tengo una exclusiva rápida. La semana pasada salí y el que me acusa de andar en carro exótico anda en un carro de marca italiana con stitching amarillo alrededor del asiento, blanco, con un caballito. No, pero ese es el carro de Eduardo. Mientras yo ando en un cuatro potes por ahí. Ese es el carro de Eduardo. Yo ando en el cuatro potes, para que sepan. Te va a mantener caliente cuando llegue. Golpe sin desquite en el golpe. Eso es así. Vamos a ver qué pasa con esto del DACO, porque hay diferentes vertientes de negligencia, de lo que te decía, pero ciertamente está luciendo bien, y a veces eso causa envidia en otros secretarios y pudiera darse una situación política en el gobierno. No, que tienen que seguir trabajando en equipo como lo han hecho hasta ahora, por el bienestar de nuestra gente y a nombre de nuestra gobernadora. Gracias, Raúl. Hablamos la semana que viene. Gracias a ti, Eddie. Nos comunicamos. Cuando regresemos, ya está con nosotros aquí el próximo invitado, mejor conocido como el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González, pasado presidente del Partido Popular Democrático, así también como candidato a la gobernación. A ver qué nos tiene que decir con todos estos asuntos de energía que se complican con la inserción legislativa ahora de Cámara y Senado. Y Luma dice que ellos no se han parado de la mesa, que los que se pararon fueron los otros y que ellos están dispuestos a trabajar en equipo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los miércoles, está con nosotros aquí el próximo invitado. Así lo denominó el invitado anterior, licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Saludos a ti, Eddie. Saludos a la gente que nos está escuchando y nos ve. Y una vez más aquí, otro miércoles más en Nación Z.
llegué aquí photo finish, pero cuando abrí el portón ahí salió el vehículo exótico rápido por ahí prendido, con muchas bombillitas y cosas. Y no me dio tiempo a saludar al invitado anterior. Sí. Mira, que debe ir pasando el peaje que va a ir. No, debe ir ya. No queremos que sea accidente. Sí. Mira, no sé si con sunroof esta hora, imagino que no, pero... Estamos a través de Unimás en el 11.2, también a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estamos también a través del Facebook Live de Nación Z para que puedan seguir toda esta conversación. Síganme en las redes sociales, Eddie López Serrano, Instagram y Facebook para el mejor contenido, el mejor análisis y las mejores entrevistas con los protagonistas de la noticia. Mira, muchas cosas pasando en el PPD también. Han lucido bien tanto las delegaciones de Cámara o Senado con los últimos issues, lo del agua, lo de la energía, lo del PAN y tantas otras cosas. Están haciendo el trabajo de fiscalización, están presentando sus propuestas también. Pero parece que ya hay que aplicar el reglamento nuevo. Y no necesariamente con indiferencia, porque le enviaron una carta a una persona que es el presidente municipal de Yauco, me parece, que hizo unas expresiones sobre pasados y actuales legisladores del Partido Popular en una, me parece que fueron en un podcast o una entrevista de radio, de medio, y ordena Pablo José Hernández y Rivera, actual presidente de la colectividad, a que el secretario general Manuel Calderón Cerame censure enérgicamente las expresiones de él. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? ¿Viene con papitas y refresco o con manzanitas y agua? Mira, yo creo que básicamente es un llamado de la atención de la persona. Obviamente al censurarlo tú le haces una advertencia a la persona a quien censuras de que las expresiones que hizo están fuera de lugar o de que violentan el reglamento de alguna manera. Yo tengo que admitirte, yo no he escuchado las expresiones que hizo el amigo Chapu, ¿verdad? Lo conocemos como, es Alex García su nombre, pero lo conocemos que no como lo Chapu. conoce, claro. Sí. No las escuché, ¿verdad? Por lo que vi se trata del candidato a alcalde. Él fue el candidato a alcalde en el 2024 y es el presidente actual, según tengo entendido, porque no ha habido aparentemente una renuncia. Así lo identifica la carta. Presidente municipal de allí. Y aparentemente hubo unas expresiones en contra de varios compañeros, incumbentes y ex legisladores. Se habla de Mariali González, actual senadora, el pasado representante Ramoncito Ruiz, el senador Ramón Ruiz y José Cheito Rivera. Y de estos casos ha habido muchos y yo creo que todos los presidentes nos encontramos consistentemente con casos donde surgen ataques internos entre unos y otros. Y en este sentido me parece, por lo que vi, que es un llamado de la atención. Esa sanción de censura enérgica está y estaba en el reglamento. Sí, la censura ha estado en términos de llamarle la atención públicamente de que están fuera de lugar las expresiones o las acciones de alguien. ¿En algún momento su señoría tomó esta acción con algún compañero de partido? Pues mira, yo creo que cuando yo tomé acciones con varios, ¿verdad? Hubo unas más públicas que otras, claro, ¿verdad? Muchas de ellas a veces fueron no tanto notificando la censura, sino a través del secretario general llamando a la persona y haciendo el planteamiento, ¿verdad? Pues, frente a frente. Hubo cartas que tuve que enviar también haciendo apercibimientos de ceses y desistas por distintas conductas. Hubo candidatos que tuvimos que descalificar. Hubo llamados de la atención pública, o sea que yo tuve de todo. Y de hecho yo te decía a ti aquí cuando discutíamos el reglamento que hasta el tema de la indiferencia, hubo acciones que yo tomé que aplicaban, ¿verdad? Que caían dentro del renglón de la indiferencia, de decir, sabes que yo no voy a darle color a eso. Claro. Pero por alguna razón que el presidente sabrá y el secretario, pues ellos decidieron hacer de todas las opciones que tenían, hacer el planteamiento como parte de una censura. Puede ser la gravedad de las expresiones, puede ser que no haya sido la primera vez que lo hace y que se le haya llamado la atención antes. Hay detalles. Yo tengo que pedir el respeto para el presidente que pedía para mí. Hay detalles que el presidente conoce que nosotros posiblemente no conocemos y que es lo que posiblemente motivan esa acción, ¿verdad? Así que en ese sentido hay detalles muy internos que probablemente ¿cómo funciona a puerta cerrada? El presidente llama a esta persona, le envía la carta sin más, ahora procede a algún tipo de vista para que le explique antes de todo sancionar, depende. ¿o ya la sanción se aplica? Puede pasar todas las anteriores. Puede darse una llamada del presidente, puede darse una llamada del secretario general, puede darse directamente el escrito, que fue lo que vimos ayer. Puede darse cualquiera de esos escenarios. Va a depender, y yo creo que eso depende de caso a caso, cómo se atiende la medida, porque el presidente dentro del reglamento tiene el poder de tomar todo este tipo de acción, ¿verdad? Y que muchas veces se le cuestiona a los presidentes, pero tiene poder de incluso ejecutar acciones sumarias.
El reglamento es claro. Obviamente uno de estos ejecuta la acción sumaria, tiene entonces un proceso posterior. Por eso una vez a usted le bajaron caliente por acciones sumarias sin ningún tipo de procedimiento. Acciones sumarias para después las que, no pasó para nada, las que pero... No, después pasó todo. Después, acciones para las cuales yo tenía total potestad dentro del reglamento, ¿verdad? Y hay gente que te va a criticar, hagas lo que tú hagas. Y en ese sentido, todas las acciones que en mi caso yo tomé estaban sustentadas en el reglamento. Que a alguna gente le gustara y a otros no. Bueno, pues so be it. El que le gustó, le gustó. El que no le gustó, no le gustó. Pero que el presidente era yo y que tenía la facultad era yo y que tenía responsabilidad era yo. Y hice lo que entendiera correcto. Pero eso no es medio antidemocrático. No. El hacer amonestaciones o sanciones. No. En el derecho laboral tú tomas acciones sumarias todos los días. Preventivas. Bueno, por eso te dije, tú tomas la acción sumaria y luego se abre un proceso. Eso fue exactamente lo que ocurrió en aquí le están dando la censura ya. Claro, porque no hay una determinación que tenga un efecto sobre la persona sustancial, ¿verdad? Tú no le estás ni quitándole una posición. Si Alex García no está de acuerdo con esa sanción, de acuerdo a lo que él puede, tiene, ¿verdad? La facultad de poder ir a donde el partido y expresar su posición. Lo que pasa es que aquí no hay una acción contra él más allá de llamarle la atención, ¿verdad? Si eres tú, por ejemplo, si lo estuvieran retirando... No, pero eso no le queda muy bonito a él para propósitos del electorado. Claro, que tiene. Él tiene la facultad de expresarse y enviar posiblemente una comunicación, etcétera, pero aquí lo que se le dijo fue la conducta en la que incurriste está fuera de... ¿Eso no fue lo que pasó con el alcalde de Ponce en un momento dado? Cuando no dejaron entrar a Carlos Vizcarrondo. A Carlos Vizcarrondo. Bueno, la verdad es que sí. Y el comité municipal en aquel dijo, momento. Estamos con el alcalde y en ese aquí momento no yo no entra era nadie que no presidente. sea de Ponce. En ese momento yo no era yo presidente. sé que era Dalmau en ese momento. Y muy probablemente lo era, ¿verdad? La acción estuvo en contra de una determinación del presidente que tiene toda la facultad de nombrar un delegado presidencial, que fue lo que hizo en aquel momento Dalmau, ¿verdad? Claro. Y a mí, por ejemplo, cada presidente maneja los asuntos dependiendo los detalles que tenga, la gravedad de la situación y las circunstancias históricas. Mira, te voy a dar un ejemplo. Como yo tenía que manejar posiblemente un caso, era muy distinto quizás a lo que debe pasar ahora, porque yo estaba a meses de las elecciones. Y cualquier acción, por pequeña que pareciera, puede tener un efecto mayor en una elección local que quizás ahora 3 años antes o 4 años antes. Ahora tienes un espacio mayor que yo no tenía, ¿verdad? Eso dice uno de los libros de política. El otro dice que tienes que tomar acción contundente porque si no, el liderato se percibe como débil. Bueno, depende. Y va a haber ¿Cuál caso, de las dos era? Va a haber casos. Yo creo que ninguna está correcta y ninguna está incorrecta. Yo creo que hay que evaluar las circunstancias en cada caso. Ya. Así que por eso te decía, en este caso el presidente algo vio en ese asunto, en ese incidente que entendió era meritorio hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y este no va a ser ni el último incidente. Y que salga el tiro por donde salga. Este no va a ser, te adelanto que no va a ser el último incidente. Vas a ver en otros pueblos, en otros lugares, en otras partes de la estructura del partido, controversias que el presidente tendrá que atender. Eso es parte de... O sea, que esto tiene un ingrediente también de... Mira lo fuerte que es mi liderato. No soy un flojo tieso, como dice pues mira, no lo sé. Yo creo que... como analista te puedo decir, ¿verdad? Contestando a tu pregunta, el reglamento le da esa facultad, tomó una acción que está dentro del reglamento. Sí. Yo no veo ninguna acción de parte del presidente. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que él hizo. Yo hubiese hecho una cosa, hubiese hecho cualquier persona, ¿verdad? Puede plantear eso. Hubiese hecho algo distinto ante estas circunstancias. Sí, sin conocer los detalles. Sin conocer los detalles. Haya sido la conversación sin conocer los detalles. Es una de las acciones que yo creo que uno debe tomar de inicio, ¿verdad? Yeah. ¿Por qué? Porque es menos severa. Si se escala, pues pudiera haber otras Claro, es menos severa. Tú no le estás quitando su posición, tú no le estás retirando las posiciones oficiales del partido, tú no lo estás expulsando del partido mucho menos. Tú le estás llamando la atención de que las expresiones que hizo están fuera del reglamento y que ese sí existe la conducta. Me parece que es una de las primeras acciones que se toman en un incidente que no tiene una magnitud gigantesca, pero que es notable por alguna razón que yo desconozco, ¿verdad? Porque no sé cuáles son las circunstancias internas que hay ahí, si es que hubo algo antes. En este borrador no, ya es reglamento, ya se aprobó, pero en esta versión del reglamento y en la anterior, se contempla y se contemplaba el asunto de apoyar y la consecuencia de apoyar candidaturas de otros partidos. Sí. Está todavía ahí. Tú no puedes, siendo ocupando... Ese fue uno muy álgido para tu presidencia. Sí, y eso es de los que yo me reafirmo en que es básico. O sea, tú no puedes tener aquí Nación Z, no puede tener aquí a Eddie López o a una persona que está bajo su contratación y que está en este programa y de repente está al otro día promocionando otro programa, otra emisora, siendo empleado de Nación Z. En el PNP hubo una vara distinta para Toa Baja, el alcalde Betito Márquez que apoyaba a su hijo, al candidato de Guayanilla que tuvo que correr luego independiente.
Yo creo que ahí hay una circunstancia particular, ¿verdad? Porque dependiendo de quién tú seas, bueno, no, la realidad es que ¿qué es lo más que le puedes pedir al alcalde? Que no haga ninguna expresión porque va a hablar contra su hijo. Yo no sé cómo lo manejaron el PNP, ¿verdad? No tengo, ni tampoco sé si hay si el invitado anterior. A lo mejor el invitado anterior, pero es que el radio debe estar conectado satelital ahora, sabe Dios, ¿verdad? Con una estación de Italia o algo. Y no creo que. Está escuchando ópera. No creo que esté, exacto, debe estar escuchando una ópera en este momento. Mira, no sé cómo lo maneja el PNP, pero yo tengo que decir que si hay algo que no puede tolerar una institución política, es que personas con responsabilidad reglamentaria y con posiciones de liderato estén en tarimas de otros partidos apoyando a otros candidatos. Es el caso de que en paz descanse. No. O sea, ha habido muchos casos, ¿verdad? Yo no lo quiero singularizar en ese caso, pero... No, pero eso fue lo que pasó. Claro, en ese caso pasó eso, sí. Pero no ha sido el único caso. Ha habido ¿Y se tomó la misma acción en ese caso que nosotros? Sí, se descalificaron candidatos. Sí, recuerdo una descalificación y uno que no se mostró evidencia suficiente y no se descalificó. Pero no es ni el... Pero se le abrió un file. Se le abrió un expediente. Se le abrió un file. Así que tú no puedes, ni pretendiendo ocupar una posición, ni ocupando una posición reglamentaria, estar, tú sabes, jugando para otro equipo, porque es que no tiene sentido. Y esa es una de las, me parece a mí, de las conductas que más severamente se debe atender. Hace unas semanas tú me contestaste aquí de que había mucho indisciplinado en el Partido Popular Democrático. Sin duda alguna. Ahora parece que hay menos, porque hay olores de triunfo. Yo espero. Con Pablo José. Yo espero. Debería haberlo. Pero parece que... Bueno, ellos lo huelen, no que no me mire. Bueno, el invitado anterior ya brincó y me dijo, ¿qué es eso? Tú sabes. Bueno, debe haber brincado allá, ¿verdad? En el carro. Pero no se siente mucho, tiene bueno ¿verdad? Sí. La suspensión es lo que chévere. perciben algunas personas en el PPD. Bueno, y es que, volviendo a la pregunta, yo espero que los haya, porque es que tienen que aprender la lección en algún momento. O sea, ¿qué más tiene que pasar para que aprendan la lección? ¿Quién? Ese grupo de personas dentro del partido que piensa que es sexy ser disidente interno y meterse al ascensor y disparar para adentro. Pues, ¿qué más tiene que ocurrir? Para que entiendan que no es sexy, que no es cool, que hace daño y que nos ha traído a donde estamos. Pues yo espero que lo aprendan. Y si tuvo que vivirlo David Bernier, y si tuvo que vivirlo Charlie Delgado, y si tuve que vivirlo yo, para que aprendan y no lo vivan. Me brincaste una presidencia ahí. Bueno, los 3 candidatos pasados han sido... Ya. Sí, porque José Luis no fue candidato a gobernador. Pero les dispararon también. Claro, pero vamos, si incluimos los presidentes, tenemos que incluir varios más, ¿verdad? Sí. Héctor Ferrer, ¿verdad? Que en paz descanse. Vamos para que nadie se quede fuera y no piensen que los últimos 5, David, Héctor, José Luis, Charlie y yo, si lo tuvimos que vivir nosotros 5, pues yo espero que Pablo José no lo tenga que vivir, ¿verdad? Y que aprendan la lección de una vez y se dejen de estar jugando agendas personales a costa de una institución que lo que trata es de presentarle al país una alternativa de gobierno efectivo. Y yo espero que aprendan la lección, porque de lo contrario, pues imagínate tú. Veremos a ver. Mira, ¿quién en su sano juicio se atrevería hoy antes de mediodía, que me parece que cierra la convocatoria, retar a Aníbal José Torres para la alcaldía de Dorado y provocar una elección especial? Mira, es bien poco probable, me parece. ¿Verdad? Sí, es bien poco probable. Estuvo aquí ayer, ahí sentado. Y yo tengo que decir que ¿verdad? Siempre sin olvidar el legado de Carlitos, ¿verdad? Que ya hemos hablado mucho de ese tema. Yo creo que es una gran noticia que Aníbal José Torres vaya a ser el alcalde de Dorado. ¿Por qué? Porque es un servidor público de corazón, un servidor público innato, es un tipo honesto, es un tipo que, ¿verdad? Que bondadoso y que merece, ¿verdad? Lo que en este caso, la confianza que están poniendo sobre sus hombros, porque se lo ha ganado. Se lo ha ganado desinteresadamente. Y yo te digo que para mí es una gran noticia que yo, si Aníbal José, ser el alcalde de Dorado. Yo espero ya cerrará, entiendo que al mediodía de hoy la candidatura o la radicación, pero no veo, es muy poco probable que alguien haga ese movimiento. Fíjate, si algo queda claro, los estilos de Yossi no son los estilos de Carlitos. No, sin duda. Y eso le daba cierto... Era pintoresco, era... Flamboyance, exacto. Sí, pintoresco es la palabra, folclórico. ¿verdad? Sí. Y eso le traía una serie de seguidores hasta fuera del Partido Popular Democrático. Yossi podrá lograr eso. Falta bastante política, vamos. Yossi... Y si sigue el libro y la receta de la Coca-Cola, como le decía yo ayer. Mira, yo creo que él no viene, ¿verdad? Conociendo a Yossi, él no viene con ínfulas de llenar los zapatos de Carlito. Él sabe que Carlito es Carlito. Y por lo que yo lo he visto y lo conozco, creo que él viene a seguir un plan de trabajo,
seguir ¿verdad? Una plataforma que tiene Dorado, que se llama Dorado 2035, de hecho, y no viene ni a imitar el estilo, y él sabe que Carlitos era único, ¿verdad? Y en ese sentido, la gente en Dorado lo evaluará por la ejecución del plan, no por, ¿verdad? Por su carácter, ni por la manera en que haga las cosas. Carlitos era Carlitos, y por algo estuvo ahí 38 años, ¿verdad? Así que nadie, yo creo que espera que en ese ámbito, ¿verdad? De comparación, él sea Carlito. Lo que esperan es un alcalde honesto, un alcalde que se adelante el plan de gobierno que tienen trazado y que pueda seguir manteniendo y llevando a Dorado aún más lejos de lo que Carlito lo llevó, que todo el mundo pues, vivió la transformación de Dorado, ¿verdad? Yo puedo decir con mucho orgullo que soy vegalteño, pero que mi vida está muy íntimamente ligada con Dorado. O sea, como te decía, yo me gradué de escuela intermedia, de escuela elemental de Dorado, representé a Dorado en deporte. Cuando era Junito un poquito antes, un poquito antes. Ajá. Después vino la transformación. Mira, estos retos a 300 días. Hoy se cumplen 300 días de mandato de la gobernadora Jennifer González. La situación de la energía, la del agua parece ya haberse trascendido. Yo creo que se manejó. ¿La del agua? La del agua. Aprendieron la lección, yo creo que de el primer desmadre aquel que hubo. Hay un factor de comunicación. El presidente lo vi más activo, comunicando, tengo que decir, que en la primera ocasión. Y creo que dentro de la gravedad. Unas adquisiciones ahí del equipo de comunicaciones. Ah, sí, bueno, pues si las hubo, no lo conozco, pero si las hubo, pues evidentemente. En común. Ah, bueno, pues hubo unas manos ahí que ayudaron, sí. Pero lo vi más activo, lo vi comunicando, lo vi todos los días en los medios, lo cual es importante, tú tienes que comunicarle a la gente lo que está pasando. Así que creo que como dije en la primera tormenta, lo primero que surgió cuando la gobernadora estaba, creo que en un crucero, no sé si recordamos, al principio de cuatrenio, que creo que hizo bien en regresar y manejarlo, y pienso que lo manejó bien en aquel momento. También tengo que decir que creo que lo del agua lo manejaron bien. Me parece que fueron efectivos. En términos de la pregunta que venía por el tema de la energía, ahora del PAN también, con el cierre de gobierno federal, y si se va a reembolsar o no se va a reembolsar el dinero que se saque de alguna partida, y el asunto del inventario, obviamente. Que te escuché despotricar ahí contra alguien. No, pero es que, o sea, digo, yo sé que está adscrito al Partido Republicano, yo sé quién es Nelson Albino, pero me parece que se excede. O sea, el actual director de Agricultura, el secretario de Agricultura actual, Josué Rivera, amigo de algún tiempo, ¿verdad? Y una persona muy responsable, un chamaco joven. Y tiene mucho en la bola. Ya lo vi, lo saludé. Él era el director de Rural antes, en un momento dado, del Departamento de Agricultura Federal. Número de teléfono y de qué. Y entonces, me parece que se excede cuando en sucesos parecidos anteriores, porque es que el presupuesto es uno. Y tú presupuestas desde el día 1 hasta el día 365, claro, ¿verdad? Claro. Y a esos efectos, pues, ¿qué vas a hacer con ese dinero que está en ese presupuesto de estos 28 días? Pues se lo da, como ha pasado con los empleados inclusive que cobran después. A menos que haya una intención del presidente de extender esto. Porque sí yo he escuchado planteamientos en las noticias a nivel de los estados donde ha habido expresiones de la administración de que no iban a devolver dinero a los estados, ¿verdad? Y la única manera que te puedes explicar eso es que de alguna forma la administración perciba que los está beneficiando políticamente, como en efecto he visto encuestas en cadenas norteamericanas que plantean que los números de Trump son mucho mejores en este cierre que en el cierre anterior y que los demócratas se están llevando la peor parte. He visto información en medios norteamericanos que apuntan a esa dirección, a menos que haya una intención, lo cual sería yo creo que nefasto y extremadamente insensible y peligroso de extender este cierre por algún beneficio político que la Casa Blanca entienda que tiene, ¿verdad? Y que este señor pues conozca algún tipo de información interna y se haya tirado la maroma de decirlo. Así que yo, en cuanto al gobierno de aquí, yo creo que pues tenían que... No estamos hablando de fondos de carretera. No, es de comida, Es de comida, o sea, por eso te digo, es peligroso e insensible. El único alimento que mucha gente recibe diariamente. Es ese. Y yo creo que la administración local, más allá de la identificación de los 40 o 50 millones que identificaron ahora, yo creo que tiene muy poco que hacer en términos de si en efecto esto se extiende, ¿verdad? Cada vez se le va a hacer más difícil y lo que me parece tienen que lograr es proyectarle al país de que está haciendo un esfuerzo real por conseguir ese dinero, porque a la larga no es culpa del gobierno de ningún estado ni el gobierno de aquí el cierre federal, ¿verdad? Al contrario, el golpe es para todos los... que no es un tema tampoco de estatus, porque mira cómo están los estados. Así que en ese sentido tiene que haber lo que no puede haber es un desmadre
de un funcionario de gobierno aquí diciendo una cosa, otro secretario diciendo otra, la gobernadora diciendo otra, los legisladores diciendo otra. Eso es lo que me parece a mí desde el punto de vista de lo que se ve de acá, ¿verdad? De lo que nosotros como ciudadanos vemos. No puede pasar en el gobierno. Y es lo que debería evitar la gobernadora en este caso. No creo que haya pasado todavía. Más allá de que hubo como un mensaje inicial de que había el dinero y después creo que él dijo que era solamente la primera semana y vi que la proyección en los medios fue como de hay o no hay. Eso es lo que tienen que evitar, ¿verdad? Los dobles mensajes, los dobles discursos y la confusión generalizada. Con todas estas situaciones que le han caído a la gobernadora en estos últimos 10 meses, ¿verdad? Ya, vamos para el mes 11. Vamos para el 11 ya. ¿Cuánto se alegran Miriam y tú de no haber estado en esa silla con todos estos tiros? Oye, tú sabes que cada rato me encuentro a alguien, algún ciudadano en la calle y me hacen ese tipo de comentarios. Me hicieron la pregunta aquí, sí. Un amigo de todos, el licenciado Jan Peña Payano. Ah, sí, oye, saludos al licenciado Jan Peña que estudiamos juntos ¿verdad? Y le tengo mucha estima. Pregúntale por él y por Miriam le también. tengo mucha estima y me parece que es un gran tipo, así que mi abrazo, mi saludo y muy contento de verlo por ahí, que lo he visto en los últimos días moviéndose y me parece una gran adquisición para la gobernadora. Parte del equipo también de comunicación, que es importante. No, muy bueno. Y es de los funcionarios que hacen el trabajo y siempre sé que le ha gustado el servicio público, así que me alegra mucho verlo ahí. Sí, de verdad que me alegró mucho verlo. Experiencia de su vida extraordinaria. Sí, no, es tremenda experiencia. Su familia y todo. Pero así bueno. De hecho, hablamos del asesor legal de Fortaleza para los que no están escuchando. Exactamente, para sí. que no entiendan de qué estamos hablando. Un par de veces acá con nosotros y es parte del equipo también del secretario de Asuntos Públicos. Por eso es que digo que es parte del esfuerzo de comunicaciones. Pero volviendo a la situación, o sea, hemos visto la situación con nombramientos, con los servicios esenciales, con legislaciones, la cosa de que probablemente le hubiese tocado una legislatura también de otro partido, o sea... O probablemente una legislatura quizás en mayoría, pero no tan amplia, quizás como la que ella tiene. Como la que ella tiene ahora, ¿verdad? Porque el PP, cuando hemos ganado las últimas veces, no ha sido o ganamos con legislatura dividida o ganamos con legislatura por un voto o por 2 votos, que no es lo mismo, ¿verdad? Que tener 8 o 9 votos Mira, a tu pregunta, Eddie, ¿sabes qué? Es demasiado fácil para mí aquí, muy self-service, venir a decir, no, nada estuviera ocurriendo si hubiese estado yo. Yo creo que hay cosas que yo hubiese manejado distinto, me pudieron haber salido mejor, me pudieron haberlo salido mejor. Quiero ser justo con ella, ¿verdad? Hay temas que yo creo que decisiones que yo no hubiese tomado y acciones distintas, ¿verdad? Y cada gobernador, y en este caso gobernadora, pues tiene su término para tomar las determinaciones que entienda necesario. En ese sentido, contestarte esa pregunta... es Monday Morning Quarterback. Sí, lo es. Y me parece que, tú sabes, alguien me decía que Mamey, Jesús Manuel ahora, tú sabes. Mandado se el tipo a resuelto robarse todo, el tú sabes. Sí te puedo decir, como te dije, hay decisiones que creo que hubiesen sido diferentes, ¿verdad? Personas distintas que hubiese traído y hubiese podido salir mejor en algunos casos y en otros casos no, ¿verdad? El tema aquí es como tú reaccionas. Esto es como, mira. Digo, y un gran ingrediente de eso es lo que está pasando a nivel federal. También, que ningún gobernador le hubiese sido cómodo. Claro, para ningún gobernador lo que estaba pasando en Puerto Rico. Es más, vamos a empezar por algo aquí. Algo que identifiques que quizás hubieses manejado diferente a como la gobernadora lo manejó. Yo creo que el tema de energía. Mirándolo de afuera, obviamente. El tema de energía. Yo creo que había que empezar desde temprano con más acción, ¿verdad? Con más a la ofensiva. Yo creo que aquí hubo un periodo inicial donde me parece que quizás se pensó... de pie. ¿Perdón? Te arrastre de pies. Al principio hubo mensajes encontrados con cómo se iba a manejar el propio Luma y Genera y en el camino como un cambio de señales para verano, ¿verdad? Después de la decisión aquella de la Junta, de cancelar el contrato, etcétera. Obviamente el tema de acueductos, inicialmente me parece que había funcionarios ahí que había que dejar en sus posiciones y el tema de los nombramientos creo que... tenía que ¿verdad? Manejarse diferente. Había que dejar en sus posiciones. Algunos de ellos que eran buenos funcionarios. De pasadas administraciones. Sí. Así no fueran del PPD. O sea, así no fueran del PPD. Había gente que estaba haciendo buen trabajo que yo creo que... Estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Había que hacerlo. Y de hecho, yo incluso en la campaña mencioné varios que yo hubiese dejado en las posiciones, ¿verdad? Porque creo que estaban haciendo buen trabajo, pero volvemos, es su prerrogativa. Y en eso, pues, es solamente su responsabilidad. ¿Le sale bien o no le sale bien? Y ella tendrá que responder al final del camino por eso. Esos son los escenarios. Gracias por estar con nosotros. Hablamos la semana que viene. Saludos. Esperemos que el invitado anterior no haya tenido algún percance. Cuando regresemos, hablamos con la representante Lilibeth Rosas de allá del oeste, a ver qué nos tiene que decir. Y tengo el invitado sorpresa ahorita. No se vaya. Esto no se con el licenciado López. Y antes de pasar con la próxima entrevista,
como hay tanto tema esta última semana, y este me parece súper interesante porque saben que hablamos de política, pero hablamos de otras instancias adicionales. Y ahorita encaminé la situación de lo del DACO con la de la energía, pero que es que también la secretaria del DACO le mete caña a lo que es la venta de boletos para espectáculos, como había mencionado brevemente acá, y decide que la práctica de cobrar este fee que es para los promotores y que no obedece a ningún concepto que sea de beneficio para el consumidor, esa práctica tiene que terminar y terminar ya, por lo menos para los conciertos y los espectáculos que se susciten a raíz del 2026. Así que veremos a ver qué pasa con eso. Si alguien lo impugna, se hace mediante una orden administrativa, es lo que tengo entendido, para propósito de terminar con esa práctica. Veremos a ver qué ocurre. Y mire, ayer hubo otra vista en el tribunal sobre los sucesos de Ay Bonito. Y esto tiene que ver con el caso de la entonces menor, que ya no es menor, Antoniesca Avilés Cabrera, que es la que se acusa formalmente junto a su madre. Se están viendo los episodios por separado. Y tiene que ver con prueba exculpatoria, alegada prueba exculpatoria que pudiera existir. Y esto ya desde un principio se cuestionaba a los efectos de que todos esos sucesos que se dieron allí entre las jóvenes y los adultos que estaban allí presentes, ¿cómo es que aquí, para muchas otras cosas, todo el mundo saca el celular y empieza a grabar? Y era bastante cuestionable, bastante difícil de creer que en un suceso como el que se dio allí, donde se le propinaron a alguien 11 puñaladas, más las otras que le propinaron a otro joven que no se sabe qué ha pasado con eso, nadie sacara un celular y grabara y hubiese video. Pues mire, supimos ayer que ya hay pietaje de al menos 2 comercios cercanos, se sabía antes, pero ayer se trajo más a la atención, pero que de alguna forma nada más recogen lo que pasó antes y lo que pasó después. Pero el suceso, cuando está el altercado y la violencia, eso no se recoge en ese pietaje de video. Ajá. Dicho esto, hubo otro evento de un funcionario investigador de la policía de Puerto Rico que dio unas expresiones a la prensa. Y que en esas expresiones a la prensa se hablaba de una teoría distinta de cómo ocurrieron los eventos. Y eso tiene un peso muy fuerte para propósitos de lo que dice esa acusación y cómo ocurrieron los eventos. Porque parece que ese oficial investigador con rango, no estábamos hablando de cualquiera, vio, percibió o recopiló evidencia que contrasta con lo que dice la acusación. Y ahora la defensa de la joven dice, yo quiero sentar a ese pajarito aquí y que me explique por qué él dio esas expresiones y a qué obedece, qué evidencia, qué información él tuvo que pudiera contrastar con lo que aquí dice en esta denuncia y acusación. Porque ya vamos para juicio. Y hay unos testigos anunciados. Y lo que dijo ese señor en ese momento, ese oficial, pudiera contrastar con la versión que parece cuadrarse de cómo ocurrieron los eventos. Y eso pudiera exculpar a mi cliente, señor juez. Le dijo la abogada de defensa ayer en el tribunal. Y que hay que ver si esa evidencia es exculpatoria o no, y que no hay de otra que no sea esas expresiones, contrastarlas, concentrar a esas personas allí y que me digan en tiempo y espacio si la evidencia recopilada o la información de algún testimonio contrasta con lo que se ha dicho hasta ahora
y que logró la etapa de causa probable, ahora está para la vista preliminar. Y toda esta serie de eventos, que es la responsabilidad del abogado o abogada de defensa, explorar y traer a la atención del juzgador de hechos en este proceso para tratar de buscar inconsistencias o desviaciones del cuento que hacen los fiscales y policías investigadores del caso. Hay una muerte, evidentemente, y alguien la mató. Ahora, ¿qué otras vías y qué otras circunstancias pudieran haber ahí? Y fíjense que aquí lo que se busca es tratar de sacar del marco acusatorio el asunto de el asesinato en primer grado, como primera. Si la saco absuelta, pues mejor todavía, ¿verdad? Y oiga, pues no nos llamemos engaño. Ese es el trabajo del abogado o abogada de defensa. Tiene que ir sobre esos asuntos para ver si lo que está diciendo el fiscal, que a su vez se lo contó la policía y a la policía se lo relató los testigos. ¿Qué dijo la fiscalía? No. El policía no es prueba aquí porque él no estuvo allí. Sí, pero entrevistó a otra gente. Y yo quiero ver por qué él hizo esas expresiones a la prensa públicamente, porque contrasta con lo que está diciendo los testigos que tú traíste aquí. Y la fiscalía no tiene que presentar a todos sus testigos. Puede presentar a algunos para esta etapa. Más adelante es más adelante. Y va a pasar lo mismo con lo que decía Janet Parra que no iba a pasar con el asunto de procesabilidad. Tendrá que sentarse allí el secretario de Salud a ver si su evaluación es consistente con otras cosas. Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Y como les estaba comentando acerca de este suceso reciente, y para culminar el tema, el juez Luis Navas de León se reservó la determinación de lo que está pidiendo la defensa, a ver si sientan a este agente y a ver qué pudiera abonar o los testigos que pudiera haber entrevistado este agente luego del pedido de la abogada Rocío Rebellez Ponce. Se trata del inspector Roberto Ramos y él mismo habría ofrecido unas versiones que entiende que contrasta con la prueba que fue vertida y que podría usarse para impugnar a los testigos que presente la fiscalía. El Ministerio Público, como les había dicho ahorita, detalló que tienen en su poder unos videos, pero que no representan prueba exculpatoria. Según dijeron en sala, hay 4 sets de cámaras, no 2, me disculpo, que no captaron el incidente, sino de antes y después. De hecho, se supo que había una cámara en el lugar de los hechos, pero un agente confirmó que no estaba grabando. Cosa muy difícil de creer. Pero, evidentemente, recuerden que cada vez que hay pietaje, sea de una cámara, de un teléfono, de cualquier otro tipo, tiene que autenticarse. Y eso significa que tienes que buscar a la persona que la tomó, tiene que certificarse que ese video no haya sido editado, que haya sido del día de los eventos y tantas otras cosas antes de que pueda presentarse en el tribunal o formar parte de la prueba para que se presenta para ayudar al acusado o para enjuiciarlo. Y eso a veces es un tanto difícil con todo y la mucha tecnología que hay aquí, ¿verdad? Que hay disponible ahora mismo para los procesos investigativos o los procesos que utiliza la defensa para propósitos del tribunal y de intentar impugnar no solamente credibilidad y testimonio de testigos, sino también llevar la narrativa en otra dirección, que vuelvo y me sospecho que es lo que va a pasar aquí, porque la información que me ha llegado es que el cuento no es como lo están contando y que pudiera haber algo. No pelee conmigo, esa es la información que tengo, habrá que probarse, pero que la víctima no pudiera terminar siendo tan víctima, ni la acusada pudiera ser terminando siendo la acusada. No obstante, hay una muerte y tiene que haber responsabilidad, porque ya hemos visto en otros casos donde no hay consecuencias y eso trae otros problemas, como dice el señor que canta, baila y se aplaude.
y que tiene que haber consecuencias y tiene que ser la misma consecuencia para todo el mundo. No puede haber unas consecuencias para el pobre y otras para que él puede pagar un buen abogado de defensa, ¿verdad? Aquí la abogada Rocío Rebellés evidentemente está haciendo su trabajo, lo está haciendo muy bien, está trayendo las inconsistencias de lo que ve en ese expediente y por las propias expresiones de un oficial investigador con rango. Y eso pues trae o va a traer la discusión en el país de lo que dicen abogados, oficiales examinadores, oficiales investigadores, para propósito de la discusión pública y a veces traer, mira, estamos tan en control que hemos investigado todo esto, y eso tiene una consecuencia después en el tribunal. Eso a veces, por eso es que muchas veces no entienden de que dicen no tenemos comentarios, porque todo lo que se dice puede afectar la investigación o puede utilizarse para impugnar prueba en el tribunal para un lado o para otro. Si me quedo en silencio y no digo nada, o digo, mira, todo lo que te diga puede afectar la investigación, así que no te digo nada, pues no se corre ese peligro. Y a veces son los mismos abogados o los mismos acusados, como hemos visto en tiempos recientes, que dañan su propio caso y que quizá ni el juez o los jurados estaban tan convencidos, pero cuando ven las manifestaciones y la manera en que se expresa esa persona, dice, ay, bendito, yo no estaba convencido, pero mira la actitud que tiene. Lo hemos visto en casos de muy alto perfil recientemente. No voy a hacer especificidad de ninguno de ellos, pero todo el mundo sabe lo que estamos hablando, porque hemos visto, o sea, los jueces y los jurados, potenciales jurados, ven periódicos, ven televisión, ven redes sociales, escuchan Nación Z, escuchan los otros programas de análisis que se benefician de lo que dice Eddie López todos los días por la mañana. No los culpo. Y evidentemente eso tiene un peso en la conciencia y el análisis crítico de todos. Y eso no es un fenómeno de Puerto Rico, eso ocurre en todas las partes del mundo. Porque el trabajo de nosotros, la responsabilidad de nosotros, es crear esos cuestionamientos. Algunos dicen que somos agricultores certificados de cizaña, pero si usted piensa a raíz y abre su pensamiento y sale de decir es así porque me lo contaron y ejerce su propio pensamiento crítico, Eddie López ganó. Esa es mi función y mi responsabilidad, para lo cual me levanto todos los días a las 2 de la mañana para prepararme y leer todo lo posible en cuanto a los temas y no solamente conformarme con lo que dijo el día anterior la prensa o los protagonistas de la noticia, como digo aquí todos los días. Hay una noticia que es bien importante y es algo que le he dado mucho énfasis aquí desde el micrófono y la cámara y en conversaciones inclusive con colaboradores y amigos. Y es el asunto de que el Departamento de Desarrollo Económico esté ejerciendo una mejor facultad en cuanto a fiscalizar los decretos contributivos. Nadie se puede oponer a eso. La ley te dice que tú tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y no puedes cumplir con el 2 en el 3 y pasarte los otros por forro. Tienes que cumplirlo con lo que dice, porque a cambio de eso yo te estoy dando un beneficio. Ah, que sin ese beneficio tú no te mudarías para acá. Perfecto, pero tienes que cumplirme y no pasarte listo. Y el que vive aquí, que tiene también el mismo beneficio, porque no es el beneficio solamente para allá, y les he dicho, no llegan a 4,000 decretos la gente que se muda a Puerto Rico, pero de los que están aquí y viven aquí y hacen empresa aquí, son casi 14,000. Pero nos quieren desplazar y quieren quedarse con Puerto Rico, como dice la canción del Conejo Corrupto. No obstante, volviendo a esto, cancelan uno de los decretos de una persona de muy alto perfil que tuvo que ver con las acusaciones de Wanda Vázquez. Y ese es el trabajo que está haciendo el Departamento de Desarrollo Económico de Sebastián Negrón. Regresamos en breve para nuestros minutos finales. Hay movimiento de mercancía, no de mercancía, los federales en la calle. Y nos dice la portavoz del Buró Federal de Investigaciones, FBI en inglés, que se trata de un esquema
de corrupción pública y que tiene que ver el Departamento de Hacienda. Nos dice Limari Cruz Rubio que según información preliminar, la intervención responde a un alegado esquema que envuelve a personal del Departamento de Hacienda. Al menos una de las personas fue arrestada en una urbanización de Río Grande y además hay un total de 26 acusaciones. Como de costumbre, a las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa para dar más información sobre qué tiene que ver estas acusaciones y si se culmina con esto o hay otros asuntos envueltos. Puede ser muchas cosas, es la realidad. No necesariamente pudiera tener que ver con esta administración también, porque estas investigaciones de ordinario, cuando hay tanto intervenido, tantos arrestos, de ordinario vienen ya de algún tiempo y me sorprendería mucho que tuviera que ver con esta administración o con funcionarios que recientemente han llegado a la agencia. Cuando hay ya tanta, o sea, si fuera uno o dos, pues ahí yo le digo, mira, pues lo mangaron, investigaron, hicieron, pero para arrestar o ordenar arrestos y que mover un gran jurado y que todo eso ocurra con toda la complicación que existe en cuanto a eso, evidentemente no pasa de un día para otro, ni tan siquiera en 6 meses, a veces toma años. Desde que se acude al gran jurado y se otorgue esa autorización para que las autoridades federales vayan a arrestar. Estaremos dándole seguimiento a esto, ver qué pasa a las 11 de la mañana en la conferencia de prensa que nos tiene que decir el directorado de el Buró Federal de Investigaciones, ya sea el jefe de fiscales de la Fiscalía Federal Muldrow, el director Kowalski o quien vaya a ofrecer la información al respecto, pero lo que sí ya sabemos es que tiene que ver con el Departamento de Hacienda y se trata de corrupción pública. Veremos a ver qué ocurre. Cuando regresemos, les tengo el invitado sorpresa que va a estar con nosotros, no se lo pueden perder porque él habla de todo y de muchas causas perdidas. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les dije, tengo un invitado sorpresa que yo usualmente lo reservo para los días de mi cumpleaños. Me gusta hablar con él. Y como los días de mi cumpleaños yo hago lo que me da la gana. Pero lo voy a adelantar por una razón muy particular. Y es que tiene un evento próximo a celebrarse. Y obviamente yo siempre auspicio los eventos de mis amigos. Y con nosotros, en la vía telefónica, mi invitado misterioso que me va a cantar un corito para que se identifique él mismo ahora que entre. Buenos días. Corito, traigo la vida en la mañana en mi cantar. Abelloneras y la sinfónica también. Don Glenn ¿Recuerdan de esa canción? Monroy, Me hizo millonario esa canción. Claro que sí. Glenn Monroy, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, encantado de estar por aquí. Hubiese llegado allí personalmente, pero... Mea culpa. Bueno, uno mea lo que puede. Mira... vamos a retomar la conversación que habíamos tenido hace algún tiempo, ya casi hace un año, cuando estuviste aquí el día de mi cumpleaños y hablamos de todo. ¿Qué te parece por dónde va el país con todas estas situaciones ahora de los servicios esenciales y las administraciones, nuestros políticos? Tú nunca te has escondido para hablar de las cosas, ¿verdad? Como son y de la manera que son. Cuéntame. Por eso la gente me detesta. No es comiquísimo porque hay gente que tiene un programa de radio y todo el mundo son locos con ellos y están en contra de todo el mundo, pero tú sabes, es bien cómico. Mira, con esto del concierto del último romántico de tributo a Papi, yo he estado creando contenido para él, porque claro, Papi iba a estar allí hablando y todo eso. Y he estado haciéndolo yo con inteligencia artificial, ¿no? Brutal, con el cigarrillo y todo, sí, lo vi. Es una cosa bien compleja. Y la voz clonada, él hablando con su voz y diciendo cosas que él no ha dicho. Pero y en general siempre les cuesta un trabajo enorme. Ve acá, ¿y quién te ayuda a ti con eso? Y yo les digo, no, eso soy yo. Y entonces vuelven otra vez, no, pero ¿y tú no tienes a alguien, tú sabes? No, yo no tengo a nadie, chico. O sea, ayer, tú sabes, me pasó que ya le salió un periodista, fue como que, mira, bueno, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes les cuesta trabajo pensar que uno, porque es cantante, pues no puede hacer más nada? No tiene otras capacidades, claro.
Seguro, eso es como lo que pasaba cuando yo fui asesor político, yo me tuve que chupar que... La gente se burlaba y todo, me acuerdo. Y el periodista chileno que publicó que si yo lo que hacía era los jueves de Bohemia en el Capitolio y cosas así. No, yo siempre tengo una opinión y una opinión respaldada por el pensamiento crítico. Así es. Pues básicamente yo te tengo que hablar del macro. Es que el problema es ese, Eddie. El problema es que lo que está mal aquí, lo que yo le decía a la gente con la canción de Causa y Efecto, lo que está mal en el hogar es lo que está mal en la sociedad. O sea, ese es el micro y la sociedad es el macro. Entonces, pues Puerto Rico, el insularismo, pues es el micro, ¿verdad? Pero el macro es el mundo entero y la sociedad completa, porque este déficit total y completo de atención, de moral, de ética, y no estoy hablando de que no, ¿sabes? No es la ética esa que todo el mundo piensa en ella, ¿no? Yo hablo de la ética existencial, la ética de estar pendiente de las cosas que verdaderamente son importantes. Nosotros nos hemos convertido, mira, como dice mi canción de la Bolsa de la Vida que va a salir pronto, hay que entender la bolsa o la vida, hay que creer la bolsa o la vida, comprar, gastar, deber, bienvenidos a la era de la nueva esclavitud. Hay que entender el ser sí o vivirlo, el pretender o ser algo genuino, vivir y aparentar, comprar, gastar, vender, adictos del placer, bienvenidos a la era de la nueva esclavitud. Entonces, en base a esto, nosotros estamos viviendo una farsa, que es una locura, y que se extrapoló, bueno, ¿cómo se llama eso? Un senior moment. Cuando algo exponencialmente, subió exponencialmente, después de la pandemia. Claro. Porque nosotros estamos viviendo, o sea, yo tengo una teacher que dice, hagamos a George Orwell, hagamos a George... Grande de nuevo. No, hagamos a George Orwell una narrativa, o sea, de una novela y no la realidad. Claro. Estamos viviendo en 1984. Papi, por favor, de verdad. Y entonces, pues, la gente que nunca ha leído, ¿sabes? ¿Ves? Ese es el problema. Pues, qué chévere, ¿ves? Nación Z. Pues, yo voy ahí y hablo con la gente, yo me en una entrevista normal, la gente que oye esto, dicen, ¿de qué está hablando este tipo que le echó el cheesecake, que se fumó? Entonces, pues, no. Y me pasa, a mí me invitaban a veces a jugando pelota dura y yo dejé de ir porque ellos lo que querían era que uno se sentara en un panel allí a darle un approach de artista, ¿entiendes? Superficial a eventos. Entonces ellos guardan lo que es interesante y tiene comida, pues para los que son supuestamente inteligentes y son comunicadores. Pero yo soy un comunicador y soy un comunicador responsable y llevo años y le he metido el dedo a la llaga en un montón de cosas a través de mi trabajo. Y pues yo pienso que yo estoy viviendo una locura. Yo tengo que levantarme como todo el mundo y seguir, pero lo que yo tengo claro, de verdad, en la rosa de los vientos mía, es que esto ya se salió de control y está loco. Entonces, pues, eso que nosotros vimos aquí, digo, por otro lado, siéntate y piénsalo. Yo me declaré estadista una vez. ¿Quién quiere ser parte de esa nación hoy? Encima también. ¿Y quién quiere ser? Seguro, porque la última que yo migré, esto es una democracia, yo soy un hombre pensante, pues, tú sabes, yo tenía mis razones sociopolíticas por la cual decidí que eso estaba ahí. Especialmente camino a una quiebra total y completa. Y en el momento que lo dijiste también estaban pasando unas cosas en la Latinoamérica muy cercana, influenciada por izquierdas surreales, que hemos visto los efectos de eso también en muchas de las naciones y cómo otras se han liberado ya. Y evidentemente aquí para la izquierda no es. Y ya hemos visto, ¿verdad?, la hipocresía de bueno, bendito, tú has visto que todo el mundo, el cierre de gobierno, pues el cierre de campaña, tú sabes, todo el mundo y te dan la percepción. Nosotros vivimos en un mundo y Puerto Rico es bien esencialmente eso. Tú ves los medios aquí y lees el periódico y miras todo y oyes la radio y tú juras que nosotros somos un pueblo joven.
Y nosotros, yo lo digo en las entrevistas y me doy cuenta del estigma que tiene ponerse viejo, porque cuando yo digo que nosotros somos un pueblo geriátrico, el que estoy entrevistando brinca, le da molestia, le causa, no, es lo que pasa, no, tú sabes, porque, y es lo que yo le digo en las entrevistas a la gente, le digo, es que el problema principal de todo esto que está pasando es que tenemos tanto miedo de morirnos, que vivimos, que cada cosa que hacemos todos los días en cierto sentido, para divertirnos, para construirnos, para evolucionar. Bueno, porque todo el mundo quiere tener un legado, Glenn, también, es la realidad. No estoy hablando con inteligencia artificial, estoy hablando con Glenn Monroy, por si acaso, para algunos que han sintonizado luego. Glenn Monroy no es inteligencia artificial, no es otra persona. Y evidentemente, Glenn, hay una etapa de la vida, y le pasó a los magnates más millonarios que hubo. Tienes un Rockefeller, tienes un Carnegie, tienes tantos otros que de momento dijeron, mano, hice todos los chavos del mundo, pero ¿qué hice por mejorar mis entornos, verdad? Entonces, un poco ese cuestionamiento del ser humano de cómo quiera que lo recuerden, tiene mucho que ver con cómo influenció la sociedad y qué bien le hizo a sus semejantes, o por el contrario, el daño que les hizo, ¿no? Y buscan repararlo muchas veces. Sí, pero eso es alguien pensante. En general, el que tiene el disco, el que está programado por la computadora de responder y reaccionar a lo que el sistema está todo el tiempo invocándote. Eso son, tú viste la película que era, que Ice Age, que habían unos pájaros, habían unos pájaros que decían mine, 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 y lo único que decían mío, 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 mío. Y nosotros estamos viviendo que en la vida de un ser humano, al final, ¿verdad? O acercándose al final, hay ese pensamiento crítico de qué hice por más allá de mejorar mi situación económica y financiera. Por eso, pero si viviste todos los días de tu vida claro. En otra, sometido al sistema sin estar claro y dándote placer, pero vuelvo y te digo, el temor es básico, porque a nosotros eso, el ADN está, por eso es que uno le corre detrás a las mujeres, porque uno las tiene que mirar, porque eso te lo hicieron biológicamente, la raza quiere, ¿entiendes? Tiene que procrearse, eso está ahí, no se puede evitar, pero básicamente cuando uno es un ser pensante, pues uno lo mira y dice, no, ¿entiendes? Yo no te voy, mira, nosotros hemos construido un mundo en el que todo tiene que ver con el dinero, entonces la hipocresía grande es que todo el mundo quiere actuar como que está por encima del dinero, pero al final, pues todo lo hacen por dinero. Eso incluye a los funcionarios electos, by the way, los gobiernos. No, por supuesto, pero es que lo que yo digo, los funcionarios electos no los trajeron de Marte, no tienen una incubadora allá y los traen en un aparato así. Mira, no bajan con el marciano, que no lo has venido a ver, no lo conoces todavía, pero yo le explico cosas al marciano todos los días, de sentido común, a ver si él las entiende, porque él baja de vez en cuando a visitarnos, tú sabes, pero pues... yo trato. Sea Dios. Esa serie, había una obra de teatro de Jane Wagner que hizo Lily Tomlin en Broadway, que se llamaba En búsqueda de inteligencia, In Search of Intelligent Life in the Universe. Imagínate. Y era ella tenía una serie de personajes distintos y ella se pasaba todo el tiempo explicándole a ellos con un cuadro de Andy Warhol de la sopa Campbell, y les decía, le enseñaba la lata de sopa Campbell en la mano y el cuadro, y le decía, esto es sopa, esto es arte, esto es sopa, esto es arte, no entiendo. Claro. Básicamente, y al final pues lo mismo, ¿no? Ella lo llevó un test bien bonito, que al final ella se echó un teatro, y cuando lo lleva al teatro, cuando se termina la obra, le dice, ¿qué les pareció? Y ella le dice, hermano, qué lindo, tú, aquella gente en aquella oscuridad, sentados unos con otros conectados, pasando por las mismas experiencias de sentimiento, las vibraciones, qué bello. Y ella dijo, diablo, a mí se me olvidó decirles que iban allí a mirar lo que estaba pasando en el escenario. ¿Ves? Pero si tú tienes una perspectiva distinta y no estás programado, pues tú te metes en un teatro y lo que haces es que le prestas atención a qué. Lo esencial, a la experiencia humana, ¿no? Lo que está pasando allí por encima de lo otro, eso. Y ella le dijo, a mí se me olvidó, perdónenme, les debía haber dicho que era la obra lo que tenían que mirar. Y él dijo, no, lo que pasa es que la obra era la sopa, la gente pasando por esas experiencias juntos, eso era el arte.
Me hablaste ahorita del insularismo y les reconozco a ustedes, artistas que ya llevan mucho tiempo de carrera, ¿verdad? El hecho de que ven las cosas cómo funcionan fuera de Puerto Rico. A veces nosotros nos creemos que, ¿verdad? Que esto nos ocurre a nosotros nada más, pero ves cómo las cosas funcionan en otras partes del mundo, cómo gobiernos se mueven también a resolver los asuntos, porque al final para eso los escogemos, ¿no? Y entonces cuando tú regresas y ves la realidad aquí y ves que a veces hay muchos más recursos para solventar soluciones lógicas, uno se pregunta muchas cosas, Glenn. Estoy seguro que en tus viajes, fuera de tus presentaciones en Puerto Rico, has experimentado esa situación. ¿Cómo nos ves en contraposición quizás de otros países latinoamericanos y también en cuanto a los Estados Unidos que hemos conocido hasta ahora? Bueno, yo sinceramente pienso que Puerto Rico es la casa de Bernarda Alba. Uh-huh. Y nosotros verdaderamente... Explícate no sé eso para las generaciones más jóvenes que quizás no hayan tenido oportunidad de leerlo. Bueno, que no han tenido la oportunidad porque no les interesa leerlo, porque si van y estudian, pues la tienen que leer, ¿no? Si a Lorca, volvemos a lo mismo. Esa es la razón por la que estamos sometidos a lo que es. Pues si no tenemos conocimiento de lo que pasó antes, pues ¿qué importa lo que pasa ahora? Pasa lo que pasa. Básicamente, la casa de Bernarda Alba es una casa de una mujer que está en duelo todo el tiempo y tiene un montón de hijas, Martirio, Consuelo, todas carecen de una cosa en específica porque cada una representa a un personaje que en cierto modo es un ser humano completo de lo que es la nomenclatura de popular de la gente. Y Bernarda, pues obviamente es el generalísimo Franco y ella las controla. Y las tiene, ellas, tú sabes, nunca aquí, ¿sabes? Mi hija ha muerto virgen, cierren las puertas y las ventanas. Y en este país pasa eso mucho. Yo voy a los shows y yo hablo, ¿verdad? Con su comunicador, y yo hablo de mi vida. Y hablo abiertamente de mi vida. Cómicamente, ellos prefieren escuchar a un tipo de esto, una persona esta que lo que hace es que comenta bochinches en la televisión. Que básicamente eso es lo que pasó, ¿no? La condesa mira, pues estoy vintage. La Comay, pues eso, fíjate cómo eso cruzó la raya del bochinche a lo que era lo tóxico político, ¿no? Porque lo que dice don Miguel Ruiz, el de los 4 acuerdos, que el chisme es la magia negra del siglo XX. Y pues básicamente cuando eso sucede, es que tú te das cuenta que el problema nuestro es que nosotros le hacemos un approach a las cosas bien coloquial. Yo no necesito salir de este país para saber que nosotros somos insularistas, ¿no? Uh-huh. Porque verdaderamente yo le he encontrado hasta una razón para eso que tú acabas de decir, Glenn, y es que hay veces que nos atribulamos con tantas cosas que no podemos cambiar, a pesar de que escogemos gobiernos cada 4 años, que mano, yo prefiero irme a entretener y me voy a oír reggaetón o me voy a oír música clásica, lo que sea, porque eso me llena la mente de tantas cosas que a lo mejor no pasan, que yo digo, desintonizo y me voy a entretenerme, y el factor entretenimiento tiene gran peso en eso que acabas de decir. ¿Coincide? No, perdóname, el entretenimiento básicamente es la razón por la que la humanidad está al garete. Y es eso mismo, nosotros huyendo y tratando de darnos ese cantazo de dopamina. Ajá. Y vivimos buscando dopamina donde quiera. El celular lo que es un source de dopamina. Sin duda. Y hoy en día ni lo soltamos y vivimos agarrados de eso, ¿no? Te dicen lo que es la realidad, atándote al set. Ayuda muchísimo con los senior moments también, by the way. Bueno, sí, pero eso es, y con la vacuidad de conocimiento cuando uno de verdad quiere saber. Claro. Esto es verdad, claro. Tú sabes, pero te dicen lo que es tu realidad, atándote al pecho del placer. Entretenimiento y celular es la lobotomía que usan para controlar. Como un tipo que te habla de causa perdida, del desamor en todas tus canciones y entonces volviste a herir. O sea, no lo asocian, no es normal asociarlo con esta claridad que tú tienes de los eventos y de la situación, digamos, sociopolítica, ¿verdad? Para propósitos de una sociedad civilizada, alegadamente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo encontramos esas dos? Volvemos a lo mismo. Lo que pasa también es que eso es lo que la gente escoge, prestarle atención. Ellos llegan a una conclusión de quién tú eres.
y ellos te trivializan y te minimizan. Volvemos a lo mismo, porque yo no estoy supuesto a pensar ni a ser un experto en cuestiones de inteligencia artificial. No, este tipo tiene que tener a alguien, si es lo que es un cantante. Claro. ¿Ves? Y en ese escalafón social es que existimos los artistas por eso. Yo te recomiendo que me gustaría un día enviarte un escrito que yo hice hace muchos años cuando se paró el gobierno, que se llamaba Que no grite, cuando hicieron Grita Puerto Rico, que yo dije que no grite Puerto Rico, que digan algo a sus comunicadores. Y ahí lo que yo explico es que a través de la historia, poco a poco, los comunicadores se han convertido como en estos títeres, que somos como los políticos, eso mismo, ¿ves? No digas que tú eres, ¿sabes? Casi nadie menciona sus ideologías políticas, casi ninguno. Entonces, pues, los que sí, pues, olvídate, porque pueden. Porque como el dinero es lo más importante y ellos tienen tanto, pues no les importa verdaderamente. Glenn, pero sábado 1 de noviembre, ¿qué va a pasar allí en Bellas Artes de Santurce? Sí, señor. El sábado 1 de noviembre yo voy a hacer un tributo a mi padre, que es una reposición en cierto modo de un concierto que produje con Rafa Muñiz en el año 2008, febrero, que fue, o sea, de lo que nació fue un disco que se llama A Papi, que es un tributo mío, que a la gente a veces me dicen, tú debieras rendirle un tributo a tu papá, tú no has grabado las canciones de tu papá. Y yo, chacho, salte debajo de la piedra esa donde tú vives. Pero básicamente ese disco yo agarré un montón, lo que quise, porque en realidad el tributo no es a papi, es a mami también. Es la historia de amor de ellos, seguro, es la historia de amor de ellos. Ahí tiene una gran comunicadora. Es la historia de amor de ellos narrada a través de las distintas canciones de mi papá. Y entre medio en el disco están comentarios de ellos haciendo historia de por qué estaba pasando en su vida. ¿Entiendes? Y entonces eso es maravilloso, porque yo lo que hice fue que lo saqué de ahí y basado en los comentarios que ellos hicieron y con inteligencia artificial fui adentrando más en lo profundo de lo que ellos hablaban y dándole a la gente más detalles. Ya. Yo te pedí un poquito que vayan para allá y lo vean. Ya toda tú la película. Es una cosa maravillosa. Digo, oye, pero haz la salvedad de que es el legado de mi papá. Así es. Todo lo primero es como una película que va a estar ligado una cosa con la otra y casi yo no voy a decir nada. Eso va a suceder y ellos lo van a ir narrando, pero entonces viene un intermedio y la segunda parte es un concierto mío con el Big Band también, que es el legado y donde van a escuchar las canciones mías que son el legado de doña Helen y don Gilberto, porque tú sabes, como me dijo una vez, ay Dios mío, como decía José Alfredo Mayoral una vez, que me dijo, bueno, lo que pasa es que inevitablemente yo soy el hijo de mi papá. A las 8 de la noche, Bellas Artes de Santurce, los tickets 8:30. ¿Los tickets en dónde? Los tickets están en Ticket Center y en 787 Tickets, pero creo que en 787 Tickets no se engañen porque se meten ahí y no hay tantos en nuestra boletería, y porque casi todo la gente tiene la costumbre de comprar el Ticket Center, y entonces pues estamos abriendo la marca esa en 787 Tickets PR, y pues hemos tenido que moverle el inventario porque los que están vendiendo verdaderamente por el momento son Ticket Center, así que el Ticket Center es que está el inventario completo. Ya yo tengo los míos, voy para allá con los viejos, así que te daré un abrazo cuando esté allá. Sabes que te quiero, te estimo y te admiro un montón, hermano. Mucho éxito, te veo el sábado, Dios mediante. Te mando un abrazo, brother, y a todo el mundo por ahí, los quiero. Ok, abrazo. El señor Glenn Monroy nada más con nosotros. Me hubiese gustado tenerlo en persona, pero fue mala mía en cuanto a la hora y el día, así que me disculpo en cuanto a eso. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.